Bienvenidos, Barangay San Jose Gusuu. El Barangay San Jose Gusuu, encerrado por Barangay San Roque no Norte, Campo Islam no Sur, Baliwasan na Este y Bagong Kalarian na Oeste. La distancia de ese para pueblo según tiene más de 3.20 km. El San Jose Gusuu una vez era un sitio de Baliwasan. Este sitio que una vez llama gozo, una palabra de español, quiere decir alegría. El mga gente que queda aquí hay mga trabajo de cementera. Y este sitio gozo y se apartana barrio de Baliwasan y hace este barrio más conocido ahora como un barangay. El nombre de ese barangay cambia y sigue el nombre del patrón nombrado San Jose. Y el palabra gozo apostado después de la palabra San Jose para hindi perder el nombre original cuando ese sitio palang na Baliwasan. El llegada de inmigrantes durante y después del Spanish Era de ese barrio estaba de diferentes partes del país que quien puede mancuento diferentes dialectos y lenguaje de las comunicaciones. El palabra gozo finalmente acepta toda palabra y además este barangay representamente ya llama y ya conoce este que llama el Barangay San Jose Gusuu. Para Discovery Zamboanga, este es el Cristo Mabuti II. Buenos días.